Launch Abra su Biblia, por favor, Open up your Bibles, please. en el Evangelio de Juan, In the Gospel of John, capítulo 10. chapter 10. Acérquese a alguien si no tiene Biblia. Get near by someone if you don't have a Bible. A ver si alguien me pasa alguna Biblia para este sector. If someone can Colombia, lend us a Bible for vamos this a traer section. Biblia I'm colombiana. going to bring a Colombian Bible. Ahí está, así todos pasamos él. ¿No está sucia dulce de leche esa? It doesn't have like. Todos estamos ahí en Juan entonces. Are we all there in John? ¿Se acuerdan que veníamos hablando? Do you remember what we had begun in speaking? La serie sobre la iglesia. The series on the church. Este es el quinto. This is the fifth message, I believe. Creo que es el quinto sobre la iglesia. Fifth message on the church. Estuvimos viendo cómo empieza la iglesia, cómo comenzó, We started seeing how it began the church a través de una declaración through a declaration que sale de la boca de that Pedro, comes out of the mouth of Peter, diciendo una verdad que es el fundamento de la iglesia, saying a truth that is the foundation of the church. que Jesucristo, That Jesus Christ, que Jesús es el Cristo, that Jesus is Christ, el Hijo del Dios viviente. the Son of the living God. Sobre eso está parado la iglesia. Over this is the church standing on. Y vimos que Jesús dijo, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. And he said, over this rock I will found my church. Entonces, todavía estamos viendo We're still seeing la iglesia entonces, The church then, y vimos la misión de la iglesia. and we saw the mission of the church. Y hoy quiero entrar en el tema en esta nueva etapa. In this new stage, Yo quiero hablar de algunas figuras he wants to talk on a few figures que nos muestran la relación de Cristo con la iglesia. that show us the relationship of Christ with the church. Entre ellas está, Among them, por for ejemplo, example, Jesús Jesus como el pastor, as the pastor, que hoy lo vamos a ver en Juan 10. that we're going to see in John 10. También vemos a la iglesia como la novia de Cristo. The church as a bride of God, of the Lord, Ajá. Y como la vid. and as the sheep pen. La vid de uva. The true vine. Vos sos mendocinos, Sorry. tenés que saber lo que es la vid. Mine. Y también vamos a ver a la iglesia como el cuerpo de Cristo And the church is the body of Christ, y algunas cosas más. and some other things. Y como les dije, hoy vamos a ver a Jesús And as he said, we're going to see en esta Jesus relación con la iglesia and this relationship with the church como el pastor de la iglesia. as the shepherd of the church. Y esta parábola And this parable tiene como contexto un milagro. has as a context a miracle. Vamos a leer los primeros versículos, los primeros 18 versículos voy a leer The para first ustedes. 18 verses he's going to read for you. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y volvió Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen.
Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria a Dios. Glory be to Qué God. bueno está este pasaje. It's good, this passage that we're Jesús es el buen pastor. Jesus is the good shepherd, Y eso tenemos que aprenderlo. and that we have to Hay learn. muchas maneras de ver esta parábola. There are many ways to see this parable, Pero yo quiero enfocarme en Jesús como el buen pastor. but he wants to focus on Jesus as the good shepherd. Y como les dije, esta parábola And as he said, as this parable tiene como contexto un milagro. has as a context a miracle. En el capítulo 9 In chapter 9, vemos a Jesús sanando a un ciego de nacimiento. we see Jesus healing a blind man. Y esto provoca un revuelo And this provokes people's attention, nuevamente entre los líderes religiosos. newly among the religious leaders. Empiezan a intentar acusar a They Jesús try and accuse Jesus y a esta persona que recibió vista. and this person that received their sight. Por eso en el versículo 22 del capítulo 10, That's why in verse 22, perdón, el 21, 21, sorry, dice que decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Es decir, están relacionando they are relating this, esta enseñanza de Jesús this teaching of Jesus sobre el pastor de las ovejas over the shepherd of the church con aquella sanidad. with that healing. No se sabe exactamente It's not known exactly cuánto tiempo pasó how much time passed entre la sanidad del ciego between the healing of the blind y esta man conversación de Jesús sobre el buen pastor. and this conversation about Jesus as the good Pero shepherd. lo primero que tenemos que comprender But the first thing we must comprehend antes de hablar de esta parábola before speaking about this y parable de Jesús como el buen pastor and Jesus as the good shepherd es a quién se está refiriendo. is to who is it referring to? Cuando Jesús habla del redil When Jesus talks about the sheep pen y que entra al redil and that he enters the y sheep toma pen ovejas, and he takes the sheep, está hablando no de nosotros los cristianos, he's not talking about us, the believers, the Christians. es una enseñanza It's a y es teaching una llamada de atención and it's a call of attention a los israelitas. to the Israelites. El redil que habla Jesús The sheep pen that Jesus is speaking about es el judaísmo. is Judaism. Y Jesús And Jesus entra al judaísmo enters the y empieza a Judaism llamar ovejas and he begins calling the y las sheep saca. and he takes them out. Y no solo de ese redil, And not only from this sheep sino pen, que más adelante dice que hay otras ovejas. but more ahead it says there's other Ahí sheep. es donde habla de nosotros, That's where it talks about us, de los gentiles, of the Gentiles que aceptamos el llamado de Jesús. that accept the calling of Jesus. Y por estos 2000 años estamos siendo parte de las ovejas del Señor. And for these 2,000 years, we're being part of this, the sheep, Y está formando una iglesia. and it's forming one church. Entonces, primeramente, And so, firstly, Jesús le está hablando a los líderes religiosos Jesus is speaking to the religious y leaders les está diciendo, and is saying, acá está el Mesías. "Here's the Messiah." Y fíjense que en la parábola And see that the parable, Jesús revela Jesus reveals dos de los yo soy. two of the I am. En Juan hay 7 yo soy, In John, there's 7 I am, pero aquí hay 2. but here there's 2. Él es la puerta He is the door, y Él es el buen pastor. and he is the good shepherd. Entonces, es la única forma And so the only way para los judíos for the Jewish de entrar, to enter, de llegar a la salvación, to get to salvation, no es a través del judaísmo, it's not through Judaism, sino a través del Mesías. but through the Messiah. Pero no lo están aceptando, But they're not accepting lo it. están They're rechazando. rejecting it. Y la única forma And the only de way llegar a Dios of getting to the para Lord cualquier persona for any es person a través de la única puerta, is through the only door. y eso es Jesucristo. And that's Jesus Entonces Christ. Jesucristo le habla a los líderes And religiosos so Jesus Christ speaks to the religious leaders, y nos revela que también and he reveals that also ese plan precioso de salvación this precious plan of salvation va a llegar a toda la humanidad will get to all humanity, al hablar de otras ovejas and to speaking about other sheep, y reunirlas juntos con Él. and to reuniting with them.
Entonces esta parábola And so this parable nos va a contar algo will share something sobre la relación de Jesús over the relationship of Jesus con la iglesia with the church como su pastor. as the shepherd. Y yo quiero en esta tarde And he wants to this afternoon encontrar to find en este in pasaje this passage 7 verdades 7 truths de Jesús of Jesus como nuestro pastor. as our good shepherd. Y las vamos a ver en el texto. And we're going to find them ¿Cuáles in son estas context. 7 verdades? What are these 7 Ahí que truths? tiene para anotar, anote. That you have, a place to write down notes, write it La down. primera de ellas, The first of them, que este pastor that this shepherd es el que provee salvación. is the one that provides salvation. Versículo 9 Verse 9 dice: yo soy la puerta. says, I am the door. El que por mí entrare será salvo, Whoever enters through me will be saved. y entrará He will come y in saldrá and go out y hallará pasto. and find pasture. Este pastor This shepherd no es un pastor común. is not a common shepherd. Jesús está utilizando Jesus is utilizing una figura común de la época. a figure that was used commonly La de in un that pastor. age of a shepherd. Los pastores A shepherd tenían en aquella época had in that age, in that time, la necesidad the necessity de andar caminando of to go walking, buscando pastos para sus ovejas. looking for pastures for their sheep. Es decir, que a veces pasaban días fuera de su casa. It's to say that sometimes they would be days out of their home. Y para hacerles, pintarles la figura un poco más entera, And to paint this figure more clearly for you, cuando la noche llegaba, when the nighttime came, ellos buscaban un lugar donde proteger las ovejas, they would find a place to protect the sheep que le llamaban redil. that they would call sheep pen. Ese redil This sheep pen podía ser natural, could be natural. podía ser algún lugar donde naturalmente había un lugar para cobijarse, para It could be guardarse. a place that was naturally kind of formed in a way that they could all be in that area. Y el pastor buscaba la forma And the shepherd would look for the way de cerrar ese lugar, of closing off this area. y él se quedaba en la puerta vigilando, He would stay as a watchman at the door, cuidando sus ovejas. taking care of his sheep. También podía ser un redil que se rentaba. Also, a sheep pen could be rented. Había lugares que se There were rentaban places that could be rented, y los pastores llegaban and the shepherds would y come ponían sus ovejas ahí. and they would put their sheep in there. Lo interesante es que ahí a veces no había un solo rebaño. The interesting thing is sometimes there wasn't just one sheep pen. Había varios, a veces pastores que llegaban y There ponían was sus ovejas. various shepherds that would come and leave all their sheep. Pero la historia nos muestra una realidad. But the story tells us a reality. El pastor llegaba a la mañana The shepherd would come at the morning, y el pastor conocía sus ovejas. and one, the shepherd knew and knew his sheep. Él sabía, en el medio de todas aquellas ovejas, él sabía cuál era la He de él. knew in the midst of all of them which ones were his. Y no solo eso, And not only that, las ovejas conocían a su pastor. the shepherds know the sheep knew their shepherd. Entonces, si usted prueba esto en el campo, pasa comúnmente. So if you test this, you see this commonly out in the fields. El pastor llama a las ovejas, The shepherd calls its sheep. las ovejas reconocen esa voz The sheep recognize that voice, y empezaban a salir por la puerta. and they began to leave through the door. Y hoy los pastores And today's shepherds, arrean las ovejas, no sé si entendés esa palabra. they gather together. Sí, por ahí. Pero en aquel tiempo, But in that time, los pastores sencillamente caminaban shepherds just simply walked, y las ovejas venían and atrás. the sheep would come and follow him behind. Entonces Jesús toma And esto so Jesus takes del this diario vivir in the daily y living dice: yo soy el buen and pastor, says, I am the good shepherd, pero no soy un pastor común. but I'm not a common Yo shepherd. soy un pastor I'm a shepherd que, aparte de hacer todas las labores que vamos a ver más that adelante, apart from doing all the labor and the work that we're going to speak more ahead, según el versículo 9, according to verse 9, yo soy el pastor que da vida, I'm the good shepherd that gives life, ofrezco salvación. that I offer salvation. Yo soy un pastor I am a que, shepherd si me sigue, that if you follow me, van a encontrar you're salvación. going to find salvation. Este no es un pastor común, This is not a common no es un shepherd. líder común, It's not a common es el leader. único que puede It's the decir: only one that can say, yo soy la puerta. I'm the door. Es el único que puede It's the decir: only one that can say, yo soy el buen pastor, I'm the good shepherd. y el que entra por mí And the one who enters through me será will salvo. be saved. Muchos han venido. Many have La come. historia está llena de The pastores. story is filled with Y shepherds. cuando digo And pastores, when we say estoy hablando de shepherds, líderes we're religiosos talking about religious leaders que de una u otra that manera one way or another, han levantado, congregado personas, they have congregated people incluso a través de los años. through years, perhaps. Hoy tenemos el Islam,
We have, for example, Islam que está invadiendo el mundo. that's invading the world. Tuvimos a Confucio, We have Confucio, como vos ahora, Confucio. I don't know. Tuvimos al chino The Chinese man que también logra hasta el día de hoy muchos seguidores. that he till today has so many followers. Gandhi también lo hizo. Gandhi also did it. Y así podríamos nombrar a muchos a través de la historia. Well, we can name a lot through this Pero story. hay una verdad But there's a truth que se sabe en el cielo y en la that is tierra known in heaven and earth y que nosotros debemos proclamarla that we constantemente, must proclaim it constantly. que solo a través de That Jesucristo only through Jesus Christ se llega al Padre. are they able to reach Y the esa Father. verdad And that truth No se puede cambiar. cannot be changed. Este es nuestro pastor This is our que good shepherd nos ofrece vida eterna. that offers us eternal life. También la segunda verdad Also, the second truth no es solo que nos ofrece salvación, is not only that He offers salvation, sino que nos da vida en but abundancia. He gives us life in abundance. Cuando digo vida en abundancia, When He says life in abundance, quizás tengamos que aclarar algunas cosas. perhaps we have to clarify a few things. Quizás la pregunta sea ¿qué significa vida en abundancia? Perhaps the question is, what is life in abundance? Fíjense que hay una comparación There's a comparison con los ladrones with thieves que vienen a matar, that come to kill, a robar, to steal, a to destruir. destroy. Normalmente lo aplicamos eso a Satanás. Normally we apply this to Satan, Y no está mal, se puede aplicar al enemigo. and it's not wrong. It could be applied to the Pero enemy, como primera but interpretación, as a first interpretation, aquí está hablando de líderes here religiosos it's talking about religious leaders que vienen a matar, a robar y a that destruir. come and kill, destroy, and steal. Uno puede decir, ¿cómo un líder religioso puede hacer eso? We ask ourselves, how could a religious leader do this? Bueno, los hubo y los hay. Well, there were and there are. Pero en cuanto a qué es vida en abundancia, But in life in abundance, primero quiero decir qué no es vida en abundancia. first he wants to say what is not life in abundance. Porque algunos toman este pasaje, Because many take this passage, dice, Jesucristo nos ofrece oh, Jesus offers abundancia. abundance. Entonces yo tengo que tener la mejor casa, And so I have to have the best house, o el mejor or auto, the best o car, la mejor novia. or the best girlfriend. Y entonces ahí empezamos a ver que falla algo. And so we start seeing that we fail there, O el mejor trabajo, or the best job, o mucho dinero en el or banco, lots of money in the bank, o lujos. or luxuries. Pero ¿será que la Biblia está hablando de eso? But isn't it the Bible speaking about this? Hay muchos ejemplos de que no. There's many examples that it is not. Acompáñenme a uno de esos ejemplos. Accompany me to one of these examples. Vaya por favor a Lucas, Go to Luke al capítulo 9, chapter 9. y ahí vamos a encontrar uno de los tantos ejemplos There you'll find one of the many examples. de que vida en abundancia no tiene que ver con eso. The life in abundance doesn't have to do with this. ¿Lo tiene ahí? Do you have it there? Miremoslo juntos. Let's look at it together. Dice, It says, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Hasta ahí vamos bien. Y decía a todos, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, va a tener mucha plata, buena novia, mejores trabajos, sin suegra, un buen gato, todo lo que quiera. Jesús no dijo eso. Dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y fíjese lo que sigue diciendo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya venido el reino de Dios. Es decir, que en este y en muchos it's pasajes, to say in this passage and many others, Jesús nos está ofreciendo Jesus is offering una vida en abundancia life in abundance con en lo relacionado a lo material. in relation to the material. Cuando leemos la Biblia When we read the y Bible nos encontramos con lo que ofrece el and Señor we find with what the Lord offers a través del sacrificio de la cruz, through the sacrifice of the cross, es donde encontramos la vida en it's abundancia. where we find life in Y abundance. la vida en And abundancia life in abundance incluye paz. includes peace. Tenemos paz para con We Dios. have peace with the Eso es vida Lord. en abundancia. That's living in La vida en abundance. abundancia Living in
abundance es que ahora tenemos un is destino. now we have a destiny. En Jesucristo tenemos un In destino. Jesus Christ we have a La destiny. vida en abundancia. Life in abundance. Es que hay un propósito genuino para nuestra It's vida. a genuine purpose in our life. Antes estábamos perdidos. Before we were lost. Ahora tenemos un propósito en nuestra vida. Now we have a purpose in our La life. vida en abundancia Life in es abundance el gozo is joy. de enfrentar cualquier adversidad In confronting any sin adversity ningún tipo de temor. without any sort of Porque fear. Jesucristo está en nuestro Because the Lord corazón. is in our hearts. Si tenemos a If Jesucristo we have Jesus en Christ, nuestro corazón, in our hearts, no precisamos más we nada. don't need anything else. Jesucristo es Jesus suficiente. Christ is sufficient. Jesucristo es vida en Jesus Christ is abundancia. a No life in precisamos más abundance. We nada. don't need anything El Señor else. está con The Lord is nosotros. with us. Este pastor This shepherd es el que nos ofrece también vida en is also abundancia. the one that offers us life in abundance. Pero nos ofrece algo más. But he offers us something ¿Qué es else. este pastor? What is this ¿Qué shepherd? nos ofrece este What pastor? does this shepherd offer Este us? pastor This shepherd es generoso. is generous. Fíjense los versículos 12 y 13. Look at verse 12 and 13. Dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quienes no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Fíjense Look at this. que al contrario de los pastores asalariados, That contrary to the shepherds that are ¿de quién hired, está hablando Jesús? what is Jesus speaking about? Jesús está hablando de lo mismo que los profetas denunciaban. Jesus is speaking about the same what the prophets would proclaim. Ezequiel, por ejemplo, Ezekiel, for example, capítulo Ezekiel, 34, chapter 34, Zacarías, capítulo 11, Zacharias, chapter 11, Jeremías, capítulo 23, Jeremiah, chapter 23, están denunciando a los líderes are religiosos. announcing the religious leaders. Dios les está hablando a través de los profetas God is speaking to them through the y prophets. les dice que son And asalariados, it's saying that they're hired que no hands, les importó las ovejas, that they didn't care about the sheep, que las han dispersado, that they have dispersed no them. las han They cuidado. have not taken care of them. Ahora Jesús aparece. Now Jesus appears. Entienda esta parábola y el momento Understand que se this está hablando. parable and the moment that it's being Jesús spoken. está hablando de los líderes de la época Jesus is speaking about the shepherds in the age, y les está and diciendo, he's saying, yo soy el buen pastor, I am the good yo shepherd. no soy como ustedes, I'm not like you. ustedes son de los que hablaban los profetas, You are the ones that the prophets would speak yo of. soy el buen I pastor, am the good yo shepherd, soy generoso con mis ovejas, generous with my sheep, porque les ofrezco vida eterna. because I offer life, eternal life. Sin embargo, ustedes But you no les importa, don't care. no les importa lo que pase con You ella. don't care what happens to Y them. quizás cuando leí And esto, perhaps when he read this, usted enseguida pensó en David. you right away thought about Y David. David mostró algo de lo que es un trabajo pastoral. And David showed a little bit of what a good shepherd was. David exponía su vida David would expose his life porque cuidaba las ovejas. because he would take care of the sheep. ¿Por qué cuidaba David tanto las ovejas? Why did David take care of the sheep so much? Porque era lo único que la familia tenía. Because it was the only family that he had. La poca riqueza, entre comillas, The little riches, I guess you could say, among que esta familia tenía that this family had eran unas ovejitas. was a few sheep. Una que faltara One that was missing le hacía un desastre económico a la would do familia. an economic disaster. Era la familia, eran las ovejas de su It familia. was the sheep of his family. A David no le pagaban. David, he was not paid. David cuidaba las ovejas de su familia. David would take care of the sheep of his family. Entonces cuando las estaba cuidando, And so when he was taking care of them, David veía por ahí un oso David would see a bear o veía nearby, un león or a lion perhaps, y lo atacaba and he would attack it. porque no quería que se comieran las ovejitas de la Because he familia. didn't want them to eat the sheep of the No family. era un asalariado. He wasn't hired, he wasn't En paid. aquellas épocas se le pagaba a veces a la gente In that age, perhaps some were paid para que cuidara las so that ovejas. could take care of the sheep. Pero esos asalariados, But those that were hired hands, cuando veían un oso, un león, se when iban. they would see a lion or a bear, they would leave. Que se la coman. Oh, let them eat the Yo sí sheep. me voy a meter a pelear con un oso Why am I going to start fighting with a bear or a o con un lion? león. Or with a lion? Pero David peleaba. But David fought. David iba y enfrentaba. David went and Y confronted. dice que incluso de la boca les arrancaba la And it says oveja. that even he would yank out of the mouth of the bear or lion. Cuando yo era chico a mí me encantaba Tarzán. When he was younger, he loved Tarzan. No sé si ustedes lo veían, que I don't know son if you would watch it. más viejos que yo, veían It's otras very, cosas. very old. Maybe you've seen something else. Pero Tarzán nunca perdía. But Tarzan never lost.
y a mí me gustaba cómo peleaba con los cocodrilos. And he liked the way that he fought, Tarzan would fight against Porque crocodiles. yo, ¿cómo abajo el agua los He said, mata? how under the water he Y would ahí kill them. se daban vueltas y And they salía would Tarzán con el toss and turn, and he cocodrilo. would come out of the water with the Y crocodile pegaba on un his shoulder. grito And he would yell, que Jane venía y decía, and that Jane would come, and where's Tarzan? Jane, esa Jane. Y los leones también And the peleaban con los lions, leones. he would fight against the El lions. rey de la selva era He was Tarzán. the king of the jungle. Es una copia de David. That's a copy of David. David era el rey ahí en el David desierto. was the king in the desert. La oveja no me la toca nadie. Nobody touches David's sheep. Porque si me tocan una oveja, Because if they perdemos touch todo. one sheep, we lose it all. Así que expongo mi vida por las ovejas. So he would expose his life for the sheep. Pero esto es solo una figura, But this is just a figure, un tipo de lo que Jesús hacía. a type of what Jesus would Porque do. la realidad es Because the reality is que este pastor, that this shepherd, Jesucristo, Jesus Christ, no solo expuso su vida, not only exposed his sino que la life, dio. but he gave Él it. dio su vida por He nosotros. gave his life for us. Y tenemos algo más. And we have something more. Este generoso pastor This generous shepherd pagó con su sangre por estas ovejas. paid with his blood for these sheep. La realidad The es reality que is usted y yo hoy estamos acá that you and I are here today porque hubo un buen pastor because there was a good que shepherd pagó por nosotros, that paid for us, que dio sangre por that nosotros. gave his blood for us. No fue un asalariado, He wasn't hired, he Lo wasn't hizo por paid. amor. He gave it out of, Nos out of cuida por love. amor. He takes care Nos of us out salvó of por love. amor. He saved us Y out of ese love. pastor And that tiene shepherd un nombre, has a se name. llama His Jesucristo. name is Jesus Ese es el Christ. pastor de la That's the iglesia. good shepherd of the church. Jesucristo el Señor. Jesus Christ is Lord. Cuarta verdad, Fourth truth. este pastor This shepherd tiene comunión con sus ovejas. has communion with his sheep. Fíjese el 14 y el 15, Look at versículo 14 14. and 15. Yo soy el buen pastor I'm the good shepherd, y conozco mis ovejas and I know my sheep, y las mías me conocen, and mine know me. así como el Padre me conoce That's how the Father knows me, y yo conozco al Padre and I know the Father, y pongo mi vida por las ovejas. and I expose my life for them. Es decir, que este pastor That this shepherd no solo ofrece salvación, not only offers salvation, no solo da su vida por las ovejas, not only gives his life for the sheep, es un pastor generoso, he's a generous shepherd, sino que además but also tiene comunión con nosotros. he has communion with us. Y esto es lo que hace diferente también al cristianismo. And this is what makes Christianity different. Muchas religiones Many religions, se acercan a sus dioses they get near their a God través de ofrendas. through offerings. Por ejemplo, si usted quiere visitar algún templo hindú, For example, if you want to visit a Hindu temple ahí in en Brampton o en Brampton, for otra example, or parte, in other places, usted puede entrar you can enter y va a ver que le traen comida a and you sus will dioses. say that they bring food to their God. Los Hare Krishna también. Hare Krishna. Hare Krishna? Hare Krishna. Así dicen Hare ellos. Krishna? Okay. Es una oración que hacen ellos. It's a prayer that they Pero do. los Hare Krishna But the Hare Krishnas ofrecen offer este tipo de ofrendas this sort of a offering sus dioses to their God con la intención de agradarles with the intention to please y de darles de comer. and to give them food. Según ellos comen. According to them, Tienen their dioses que gods comen. eat. They have gods that Está eat. bravo eso, no sé si te come a So vos. imagine if they eat you, he's saying. Y así de muchas maneras. And there are many ways. Se acercan a sus dioses They get closer to their God. y muchas de esas ofrendas And many of these offerings tienen la intención también have the intention as well de calmar a esos dioses, of calming these gods. de que no se enojen That they don't get angry y hagan algo en contra de and that nosotros. they do something against us. Esa es la relación. That's the relationship. En el reino de Satanás In the kingdom of Satan, también la relación es de miedo. also the relationship is of fear. Los seguidores de The Satanás, followers of Satan, algunos creen que no hay seguidores de Satanás. some think that there are no followers of Satan. Hay un montón de There's seguidores de so Satanás. many followers of Y en esta Satan. ciudad And in this hay city, miles. there's thousands. Tienen que conocer un poco ahí la zona de You la have to see the zone, Bayview, ¿no? Bayview Y el Lakeshore, and las Lakeshore. beaches. Ahí es donde más brujas hay en That's where Toronto. there's so many witches there. Si usted no sabía, If you didn't know, ahí le di la dirección para que I gave vaya. you the direction. Ahí por $2 le adivinan lo que viene. $2 they can, you know. Pero hay brujas en serio. But there's witches for Hacen real. sacrificios. They do sacrifices. Adoran a su dios They Satanás. worship their god Satan. Pero en el reino de Satanás no hay una relación. But in the kingdom of Satan, there's no relationship. Lo que hay es miedo. What there is fear. Se trabaja a través del miedo. It's worked through fear. Si Satanás te dice que hagas algo, lo tenés que If Satan hacer. tells you to do something, you have to do Si it. no, Satanás se va a encargar de vos. If not, Satan will take care of Y you. muchas veces
veces eso sucede. And many times this happens. Es decir, que hay una variedad It's to say that there's a variety de que otras religiones se quieren acercar a sus dioses. that other religions want to get closer to their God. Pero la verdad en el But cristianismo the truth in Christianity es que este is pastor that this shepherd tiene comunión con has nosotros. communion with us. No lo servimos por miedo. We don't serve him out of fear. No lo servimos para ver si lo agradamos. We don't serve to see if we please him. Nosotros servimos al Señor We serve the Lord porque la Biblia dice because the Bible says que antes que nosotros lo that amáramos, before we loved him, Él nos amó a nosotros he loved us. y por esa causa nos salvó. And for that cause he Murió en la saved cruz us. por He nosotros. died on the cross for Cuando us. nosotros entendemos eso, When we understand this, después de aceptar a Jesucristo, after accepting Jesus Christ, el amor de Dios está en the love nosotros of God is in us y fluye en nosotros and flows through el us, deseo de alguna manera servirle. the desire in some way to serve him. Pero en medio de todo eso But in the midst of all of this, hay una comunión there's a communion entre este pastor through this y las shepherd ovejas. and the sheep. Hablamos con el We pastor speak with the shepherd. cuando oramos, When we pray, hablamos con we él, talk with se him. comunica con He nosotros, communicates with nos us. dice He cosas. tells us Si no things. nos If he dice, doesn't tell nosotros us, hablamos con then we él, speak with le him. comunicamos And we nuestros communicate miedos, our fears, nuestros our deseos, desires, nuestras our necesidades. necessities. Lo adoramos. We worship Hay una him. comunicación There's a constante. communication, constant Traemos communication. adoración. We bring En el worship. cielo hay fiesta. In the heavens there's a En feast, a el trono celebration. se agrada de la adoración. The throne is pleased with Y el the Espíritu Santo nos worship. ministra. And the Holy Spirit Hay una ministers us. constante There's a comunión constant entre el communion pastor y la amidst iglesia. the shepherd and the Esto no es sheep. una religión This is not a cualquiera. religion, any Ni religion. siquiera es una religión. It's not even a Esto religion. es una realidad This de is the vida. reality of Los life. que aceptamos a The Jesucristo ones who accept Jesus como Christ Señor y as Salvador, Lord and Savior, tenemos una relación we con have a nuestro Salvador. relationship with our Savior. No somos una We're religión. not a religion. Cristianismo no es una religión. Christianity is not a Es una religion. forma de It's a vida form of life basada en la fe en based in the Jesucristo. faith in Jesus Hemos Christ. creído We have que believed este pastor that this murió shepherd, por nosotros, died for us. derramó sangre, he gave blood, pagó el he precio paid the price, y ahora tenemos comunión con and now él. we have communion with Esto es lo him. mejor que nos puede This is the pasar. best that could Los happen. seres humanos Human beings teniendo comunión con su having Creador. communion with our Esto es lo Creator. mejor que un ser humano puede tener. This is the best that a human can La mejor have. experiencia, The best poder experience. tener comunión. To be able to have Con communion Jesucristo. with Jesus Christ. Además de eso, Apart from this, este pastor this shepherd, nos dice el versículo 16, verse 17, también tengo otras ovejas we also have other sheep. que no son de este redil. Versículo 16 del 10. También tengo otras ovejas I also have, I am sending you. que no son de este redil. Sí, 16. Sí. I am sending you. ¿Estás en Juan 10? Ah, viste. Estás confuso. Sorry. Yeah. También tengo otras ovejas que no son de este redil. I have other sheep that are not from the sheep pen. Aquellas también debo traer I must bring them also. y oirán mi voz. They too will Y listen to habrá my un voice. rebaño. And there shall be Y one un flock pastor. and one shepherd. Este pastor, This shepherd, lo que está haciendo ahora, what he's doing now, a través de la obra del Espíritu through Santo, the work of the Holy Spirit, es tener un rebaño. is to have one flock. ¿Qué quiero decir con esto? What does he want to say with this? Que este pastor, That this shepherd, que al mismo tiempo es la puerta, la única that at the puerta, same time he's the only door, está llamando a través de los siglos is calling through the ages, hombres y mujeres men and women que acepten este sacrificio en that la cruz. accept this sacrifice on the cross. Pero a través de este tiempo, But throughout this time, muchas iglesias hay, many churches there were, muchas denominaciones hay, many denominations, muchos nombres de iglesias many hay. names of Pero la churches. realidad But es the reality que hay is una sola that iglesia. there's only one church. La pregunta es, The question is, ¿cuál es? which ¿Cuál es la one? iglesia? Which one is the Y church? yo se lo voy a decir. And he's going to tell you. La iglesia del The Señor, church of the no Lord importa el nombre, doesn't matter the no name, importa la doesn't denominación. matter the La denomination. iglesia del The Señor church of the Lord son todas aquellas are personas all those people, que han aceptado a Jesucristo en su corazón those who have accepted Jesus Christ in their heart como su Señor y su as Salvador. their Lord and Savior. Dice Romanos, Romans says, capítulo 10,
chapter 10, que si creyeres con tu corazón that if you believe with your heart que Dios se levantó de los muertos, that the Lord rose from the dead, y antes dice que si confesares con tu boca and if you confess with your mouth que Jesús es el Señor, that Jesus is Lord, serás salvo. you shall be saved. La iglesia del The Señor church of the Lord es la que empezó a llamar hace siglos atrás. is the one who's been called from centuries Han before. aceptado el señorío de They have Jesucristo accepted the leadership of y la Christ salvación de la cruz. and salvation of the cross. Esos son la iglesia del Señor. That's the church of the Lord. Esto va en contra del sectarismo, This goes in contrary to the de la secta, of sects that el sectarismo religioso, the religious de la sects separación. of the separation. La división no viene de parte de Dios. Division does not come from the Lord, Y hay mucha división en estos and tiempos. there's so many division in this time. Pero yo creo algo, But he believes que something, en toda iglesia, that in every en church, toda in denominación, every denomination, que Jesucristo sea el Señor. that Jesus is Lord. Ahí está la iglesia del Señor. That's where the church of the Lord is. Les dije hace un tiempo, He said a time ago, cuando comenzamos esta serie, when we started this series, que había dos iglesias, that there was two churches, teológicamente hablando. theologically speaking. ¿Se acuerdan de eso? Do you remember that? La iglesia visible The church, visible y la church, iglesia and the invisible. invisible church. La iglesia visible The visible church son todas aquellas iglesias are all those churches que vemos. that you see. Por donde vamos a iglesia, hay Wherever you iglesia go, visible, there's se ve. visible church. You La see that. iglesia invisible The invisible es la church iglesia is the church que solo el Señor sabe. that only the Lord knows. Están dentro de las They iglesias, are in the church, porque la realidad es because the reality que no is todo el que va a la iglesia es salvo. that not everybody that goes to church is ¿Cómo nos saved. gustaría que eso suceda? How we would love for this to Sobre todo en happen. esta iglesia, Overall in this que church, todos nos fuéramos con el that all of Señor. us would go with the Lord. Pero bíblicamente But biblically se nos speaking, dice que no es it así, said that it's not this way. que por ir a una iglesia uno es salvo. That to go to a church you're saved. No es así. It's not this way. ¿Quién es parte de la Who iglesia? is part of this church? Aquellos que han sido comprados, Those that have been bought, lavados con la sangre de cleansed Jesucristo by the blood of y Christ, nacidos de nuevo. and born again. Esos son iglesias del Señor. Those are the churches. Y eso es lo que está diciendo el capítulo 16. And that's what chapter 16 Que is este saying. pastor That this Tiene un shepherd solo rebaño. has one flock. No hay miles de rebaños. There's not many flocks. No hay cientos de There's rebaños. not hundreds Hay un flocks. solo There's rebaño. one flock. Y lo que tenemos que hacer nosotros And what we have to do es estar seguros que somos parte de is ese be sure rebaño. that we are part of this flock. ¿Cómo somos parte de ese rebaño? How are we part of this flock? No es haciendo obras It's not doing works. y no es a través de esfuerzos humanos. It's not through human strength Ningún esfuerzo or humano effort. No human effort nos lleva a Dios. will take us to God. Solo Jesucristo nos Only lleva a la Jesus presencia de Christ Dios. takes us to the presence of the La Lord. iglesia del Señor The church of the Lord tiene como su Señor y Salvador has as Lord and Savior a Jesucristo. Jesus Y Christ. este pastor And this shepherd está juntando su rebaño is joining his flock hasta que Él venga. until he comes. Y este pastor, And this shepherd, no solo todo esto, not only all of this, sino que como sexto punto, but as a sixth point, sexta verdad sobre este pastor, sixth truth over this shepherd. versículos 17 y 18. Verse 17 and 18. Por eso The reason, me ama, ¿dónde estoy? Por eso me ama el Padre, the reason my Father loves me porque yo pongo mi vida is that I lay down my life para volverla a tomar. only to take it up again. Nadie me la quita, No one takes it from me, sino que yo de mí mismo la pongo. but I lay it down on my own accord. Tengo poder para ponerla I have authority to lay it down, y tengo poder para volverla a and I tomar. have authority to take it up. Este mandamiento recibí del Padre. This command I received from my Father. ¿Cuántos tienen a Jesús como su pastor? How many of you have the Lord as your shepherd? A la fresca, volvemos atrás, ¿eh? When we go back. ¿Cuántos tienen a Jesús como su pastor? How many guys have the Lord as your shepherd? Y yo que estoy pintado acá. Nada, está bien. Fíjense lo que está diciendo este versículo. Look and see what this verse is saying. No solo todo lo que hablamos, Not only everything that we spoke, sino que acá hay about, una verdad tremenda. but there's a tremendous truth Que este pastor, that this este shepherd, buen that pastor, this good shepherd, está en control de la is situación. in control of the situation. Él tiene poder He has para power poner su vida to put his y life, tiene poder and he has para power volverla a tomar. to take it back. Algunos han dicho, Some have said los judíos mataron a Jesús. the Jews killed the Otros Messiah. dicen, no. Others say no. Hasta los judíos dicen, nosotros no lo matamos. Even the Jews say no, we didn't kill him. Fueron los romanos. It was the Romans. Mataron a Jesús. They killed Jesus. Otros que menos saben todavía. Others that they least know, Dicen, no, a Jesús lo mató Satanás. they said no, Satan killed Jesus. Sí, Satanás no quería matar a And Jesús. Satan didn't want to kill Él Jesus sabía por dónde iba He Satanás, knew por dónde iba Jesús. where Jesus was going.
La realidad The es reality que is nadie mató a Jesús. that no one killed Jesus. La realidad The reality es is que Él puso su vida that he placed his y life que la volvió a and tomar. then he took it back Porque Él again. está en control. Because he's in control. Nada pasa en esta tierra Nothing happens here on earth, ni en el universo nor the universe, sin que Él sepa without him knowing y bajo su control. and under his control. Él es soberano He is sovereign. y soberanía And his sovereignty quiere decir, entre otras cosas, means, among other things, que Él hace lo que that quiere he does what he wants conforme a sus planes santos according to his holy will. y todo está bajo su And control. everything is under his Cuando control. Jesús estaba siendo clavado en When la Jesus was cruz, being hung on the cross, no fue porque los romanos tenían it fuerza wasn't because the Romans had power o and lo strength, agarraron desprevenido. or because they grabbed him without Era him porque era el expecting it, tiempo de ir a la because cruz. it was the time to be on the cross. Cuando Judas lo entregó, When Judas gave him away, no era simplemente porque Judas era el it cahuete. wasn't simply because Judas was a coward. No era. It wasn't. It Era porque era el tiempo was de because Dios. it was the time of the El Lord. plan de The Dios plan of God era que Él fuera a la is cruz that he would go to the en el cross momento in indicado, the indicated ni moment, antes ni después. nor before nor after. Nadie empujó a No Jesús, one pushed ni Jesus. nadie lo agarró para que no No fuera. one grabbed him so Cuando that he llegó el could go. momento, When the moment came, Él he tenía el control de toda la had the control situación of the whole y se situation, entregó en la and he cruz gave himself con on the el cross propósito de with salvarnos a the vos y a purpose of mí. saving us Ese today. pastor está en control. This shepherd is in ¿Por control. qué tener miedo? Why have fear? ¿Por qué tener algún susto? Why be scared? ¿Alguna Or preocupación? some worry? El buen The pastor good está en shepherd control is de la in control of situación the y situation. lo demostró en la And he cruz. showed it on the Se entregó cross. en la He cruz gave y himself al on the tercer cross. día And on the third day, resucitó de he los muertos. resurrected from the Ese es dead. nuestro That's pastor. our Y shepherd. por eso el punto And 7 that's why the seventh point, tiene relación a it este. has relationship El with buen this. pastor The good venció shepherd la muerte. conquered death. Este buen This pastor good no shepherd solo se entregó al not only plan, gave himself to the no solo plan, murió en la not only cruz, died on the cross, sino que cuando llegó el but when the momento, moment arose, conforme a las escrituras, according to Scripture, conforme a lo according to profetizado, what was prophesied, conforme al plan de according Dios, to the plan of God, resucitó resurrected, para darnos vida to give eterna. us eternal Este life. buen This pastor good shepherd, no le tiene miedo a nada. he's not scared of Este buen anything. pastor, This good shepherd, nada lo puede nothing vencer. can conquer Este him. es más grande que David. He's greater than Este es más David. grande que Moisés y He's los greater than profetas. Moses and the prophets. Este es He Jesús is que Jesus, resucitó de los and muertos. resurrected from the Este es dead. nuestro This is pastor. our Por eso la shepherd. iglesia That's está why en the pie. church is in Porque standing. nuestro Because pastor our shepherd está vivo is y alive. sostiene la And he iglesia. sustains the Y no church. solo And not eso, only that, está en control. he is in control. Resucitó de los He muertos resurrected from the y nos dead. deja una promesa And he gives us a que va a promise volver por that he will come nosotros. back for us. Primera de Pedro First Peter. dice y que cuando aparezca el príncipe de los pastores, And when the Prince of Peace appears, Pedro está diciendo Peter's saying a los líderes de la to iglesia, the religious leaders of the sigan church, trabajando, continue working, tengan ánimo, have strength, porque pronto because soon va a venir el príncipe de the los Prince of pastores Peace is going to y les come. va a dar un regalo, And una he's going to give you corona a crown, de a gloria present of por glory, haber trabajado en to su be able to obra. work for working in Pablo- his. Pedro le da ánimo a los Peter pastores gives some encouragement y to le the dice ese que pastors está en control de todas that las he's in cosas. control of all things. Viene pronto a And he's coming buscarnos. soon to get Es el us. príncipe He de is los the Prince pastores. of all the Él shepherds. viene a He buscarnos. comes to Y get esa es la us. esperanza de And la that's the iglesia. hope of the church. Vamos a ponernos de pie, por Let's favor. please stand, Y church. vamos a adorar a este pastor. Let's worship this shepherd. Es un honor para nosotros It's an honor for us tener como pastor a Jesucristo. to have Jesus as our shepherd. ¿Se dan cuenta esta relación Do you realize this relationship entre Jesús y su iglesia? among Jesus and his church? Lo primero que hoy quise enseñar The first thing that he wanted to teach, es que en esta relación, that in this relationship, una de las figuras que él toma one of the figures that he takes es la del buen pastor. is of the good shepherd. Él es el buen pastor. He is the good shepherd. Él se preocupa por vos, He worries for you. te busca buenos pastos, He finds good pastors. da la vida He por vos, gives his life for you. la dio por vos, He gave it for you. te compró. He bought you. No es un asalariado, He's not a hired paid man. él da la vida por las He ovejas. gives his life for the sheep. Eso me dice This says que vos y yo somos valiosos para el that Señor. you and I are valuable for Christ. Tu vida y la mía costaron tanto Your life and mine costed so much que pagó that el he buen paid, pastor that the good shepherd paid con su propia vida. with his own life. Este buen pastor This good shepherd
tiene todo en control. has everything under control. Quizás nosotros no controlemos nada, Perhaps we don't control ni anything, nuestra propia vida. even our own life. Pero qué mejor que tenerlo a Él como But pastor. who better to have Que tiene him as a todo bajo shepherd? control. That he has everything under control. Todo bajo control. Everything under control. Todo bajo control. Everything under control. Todo tiene un propósito. Everything has a purpose. Lo único que tenemos que hacer nosotros The only thing we have to do es seguir al pastor. is follow the shepherd. Él va caminando. He goes walking. Él tiene una voz He especial. has a special voice. Solo Él la tiene. Only he has Y it. nosotros lo reconocemos. And we recognize Y him. lo seguimos. And we follow him. Lo seguimos. We follow him. ¿Saben que los pastores You know the a shepherds? veces iban por lugares de piedra? They would go sometimes on rocky Porque era el lands. único lugar. Because it was the only path. Pero Él iba primero. He was only the only way Y that he las would go ovejas first. atrás. And the sheep would go behind Y him. quizás esos lugares eran peligrosos. And perhaps those areas were Ahí no había dangerous. pasto. There wasn't grass. Quizás había alguna fiera. Perhaps there was Alguna fiera salvaje. maybe Algún a animal. fierce animal. Algún lobo, algún A león. wolf, a lion perhaps. Pero sabe que el pastor sabía But you know that the shepherd knew que pasando aquel lugar that going through this iba place, a encontrar el alimento para las he ovejas. would find the food for Es this for decir, the que sheep. Él se iba a encargar de protegerlas And so that he would be in charge of protecting y de them llevarlas al buen lugar. and to take them to the good place. Ese es el buen pastor. That's the good shepherd. ¿Queremos algo más? Do we want anything more? ¿Estamos buscando algo más? Are we looking for something Yo more? creo que es suficiente. I think it's sufficient. Es suficiente. It's enough Simplemente seguir al buen pastor. simply to follow the good shepherd. Lo seguimos, We follow him. lo seguimos. We follow him. Ahora te voy a decir algo. Now he's going to say something. Mientras adoramos al Señor, Meanwhile, we worship the Lord, como siempre, as always. en toda manada se le dice a la oveja. Bueno, ahí me olvidé. Ah, rebaño, gracias. In gracias. all flock. Rebaño. Manada, vaya a saber, vamos, eso. In all flock, En todo rebaño in all flock, había una ovejita there was a sheep que era rebeldona. that was rebellious. Ah, yo sé otro camino. Oh, I know another path. Yo sé por dónde ir. I know where to go. A mí nadie me manda. No one's going to tell me what to do. Yo sé lo que tengo que hacer. I know what I have to do. Por ahí algunos dichos tenían. Las ovejas hablan a veces. Sheep speaks sometimes, it says. Ay, Oh, ¿quién es este para mandarme a who mí? is this to tell me Yo what to sé lo do? que tengo que hacer. ¿Y qué pasa? And what Que happens normalmente si eso pasaba, is that normally if this happened, se podía escuchar al rato you could hear in a small period of time el quejido de la oveja. No era una balada. Se estaba quejando he was de whining miedo. out of fear. You could Porque hear the estaba whining sola. because here she was alone. Y el pastor la sentía o la iba a buscar. And the shepherd would hear and he would go look for that Y la it, traía. and he would bring it back. La traía de vuelta He would bring it back al rebaño. to the flock. Pero ¿sabe qué? But you know what? Si el pastor veía If the shepherd saw cuando la ovejita se iba, when the sheep would leave and go off, ¿sabe lo que hacía el pastor? you know what the shepherd would do? Por eso tenía una onda. That's why he had okay, Una onda. No sé en inglés. Una like a onda. slingshot, a slingshot, No sé qué, si eso tiene nombre en inglés. a slingshot. Por eso David mató a Goliat con la onda. That's why David killed Goliath Eso es with un a arma slingshot. típica de pastor. It was a typical weapon of a shepherd. Si él veía que la ovejita por allá se empezaba a ir, And if he saw that the sheep would, wander off, agarraba la onda y he would empezaba. grab the slingshot. ¿Alguna vez usaron una onda Have you ustedes? ever used a slingshot? No, esa es onda uruguaya. La onda verdadera es una onda. It was an old school slingshot. Este nacionalizó This one, la cueca, la nationalized onda ahora the y el tango. slingshot and tango. He Bueno, nationalized. la onda cuando uno la usa empieza a hacer un zumbido. Si It uno makes, la hace fuerte. if you Eso la oveja ya lo force, escuchaba. the sheep would hear because it makes a sound. Pero si igual la oveja seguía porque But, sabía mucho, But if the sheep would still wander off because he y thought yo he could nací do rebelde y better, soy and rebelde, rebellious, voy solo para allá a comer and pasto they'd que say, a oh, mí I'm me going to go by gusta. myself to go eat over there, Entonces el pastor then the shepherd le mandaba el ondazo, would send, the stone. pegaba cerquita It would hit close,
La oveja veía el la piedra. the sheep would see the stone hit nearby. A veces alcanzaba para que volviera. Sometimes it would be enough for it to turn Pero a around. veces la ovejita But sometimes the sheep era muy rebeldona. was too rebellious. Tenía algún nombre que por ahí usted le puede dar. Some name that you could probably give No it. miro cara para que me... está hablando de mí. Don't look at anybody to say, Entonces el "Oh, pastor agarraba otra piedra so the shepherd would grab another stone, y ¡pum! Se la mandaba. boom, and he would send it. Otra vez cerquita. Another time it would hit nearby. Llegaba ahí. A veces volvía la oveja. Sometimes the sheep would come Pero back. como en todo rebaño But in había la all flock, there rebeldona was the rebellious one que seguía por that ahí. would continue. Entonces venía la otra piedra. And so the other La stone would tercera come. piedra, The third stone. los pastores no fallaban. The pastors wouldn't miss, Era la the shepherds cabeza. wouldn't miss, it was the head. Y la bombaba And it would, a la oveja. bombard the Le sheep. pegaba en la It cabeza y would la hit in oveja quedaba the así. back of the head and the sheep would Entonces allá iba el pastor y se and so traía la the oveja shepherd would come y la traía. and he would bring Y el them back. trato no terminaba ahí. And the treatment didn't finish there. Eso es lo que voy a hacer con algunos. That's what he's going to do with a few, he said. El amor del pastor era tan The love grande of the shepherd was so great que no quería que la oveja fuera comida por un lobo. that he didn't want the sheep to be eaten by a wolf, a bear. Pero la ovejita no entendía But esto. the sheep didn't understand this. Entonces, ¿saben cuál era, cómo seguía el And tratamiento so, you know how the treatment would continue de la ovejita of rebelde? the rebellious sheep? Ahí que venía media Then tontada she con would come el... back a little bit No por el espíritu, venía del pedazo. Venía dizzy así. from like the hit, the impact of the La stone. traía, He would bring it back. se sentaba, He would sit. traía una roca, He would bring a rock. la ponía en una patita He would place it on y le quebraba una pata. and he would break one of the legs. Y después And after, le ponía el huesito uno con el otro, he unite the bone together una tablita, with a little wood piece, y se la vendaba and he would wrap it para que estuviera con esa tablita so that it caminando could be with that hasta que se sanara. until it got healed. La realidad de esto The reality of this is que esa oveja that sheep era la que más cerca caminaba del pastor. was that he was closest to the Nunca más shepherd. se iba. He or she would Y never wander siempre off. eran las primeritas que estaban And ahí. it was always the first one that was there. ¿Saben por You qué? know why? Porque entendió Because he understood que separarse del buen that pastor separating from the good le shepherd podía costar la vida. could cost its life. Y que este pastor And that this shepherd la amaba. loved it. Así que hoy And so today, empiecen a pasar. we continue Voy a come quebrar unas forward. He's cuantas going to piernas. break a few legs. No. A veces el dolor Sometimes hurt. Dios lo permite en nuestra vida God allows in our life. para que entendamos que nos ama mucho. So we understand that He loves us so much. Porque somos ovejitas rebeldes. Because we're a rebellious sheep, ¿Qué perhaps. dice? ¿Qué me importa lo que diga There's la Biblia? no, who says? Yo Who pienso cares que what es the Bible mejor says? hacer I esto. think that it's best to do Y viene this. el tropezón. And you trip over. Y viene el dolor. And the hurt comes. Y hay gente que dice, ¿por qué me And duele a mí? there ¿Por are qué people estoy that say, pasando por wow, esto? why am I going through this? Why am I Sí, hurting this porque much? ya te tiraron 3 piedras y no te diste cuenta. 3 stones were thrown at you, you didn't realize. Entonces Dios te deja pasar por un periodo And so the Lord allows you to go through a period of donde quizás time haya dolor, where perhaps there's hurt, algún tipo de some sufrimiento, sort of suffering, de pérdida, of loss. pero para entender al final But to understand at the end, la misericordia del the Señor. mercy of the Lord. Y que no te separes nunca del And to Señor. not separate yourself from the Que Lord nunca nos ever. separemos del That we Señor. never separate from the Lord. Que querramos caminar cerquita del That Señor. we would walk close to Him. Que entendamos que preferible rengo con una pata That entablillada it's better to walk, kind of limping que close to lejos Him de Él. than far from Him. Porque lejos de Él está el Because peligro. far from Him there's danger. Lejos de Él no hay alimento bueno. Far from Him there's no good pastures. Lejos de Él estamos expuestos a los lobos. Far from Him we're exposed to wolves. Lejos de Él no vamos a encontrar plenitud de Far vida. from Him we're not going to find plenitude of life. Es mejor estar cerquita del It's best to be Señor. close to the Lord. No importa por donde Él nos It lleve. doesn't matter where He takes us to. Seguir la voz. To follow His Seguir la voz. voice. To follow Y His seguir voice. cerquita del Señor. And follow closely. Eso es lo mejor para nosotros. That's what's best for us. Vamos a orar. Let's please pray. Vamos a orar. Vamos a